Gracias nuevamente a nuestro Dios por otra oportunidad más de poder regresar en esta tarde para seguir estudiando su palabra. Y gracias a cada uno de ustedes por tener a bien regresar en esta tarde. Pudieron haberse quedado, ¿verdad?, haciendo otras cosas. Sin embargo, tuvieron a bien tomar la decisión más sabia que pudieran haber tomado, y esa es venir a este lugar. Dice Salmo 122 y verso 1, yo me alegré con los que me decían, dice, a la casa de Jehová iremos. Y espero en Dios, ¿verdad?, que esa haya sido nuestra actitud mientras nos dirigíamos hasta este lugar. Vamos a ir a nuestro Padre Celestial en una oración y luego estaremos viendo la predicación entrando en la predicación de esta noche. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has dado oportunidades como estas en este día, primer día de la semana, para poder alabarte y glorificarte en espíritu y en verdad. Bendito Padre, te damos gracias porque podemos hacerlo con mucha libertad. Tenemos un lugar donde reunirnos, Padre, y tenemos esa oportunidad de poder cantar estos himnos, escuchar tu palabra y gozar de la hermosa comunión unos con otros. Te pedimos, Padre bendito, que te quedes con nosotros durante la exposición de este tema y que tú siempre dirijas nuestros pasos, Padre bendito, nuestras mentes, para que podamos estar enfocados en lo que tu palabra nos enseña. Sobre todas estas cosas, Padre, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores que se engañan a sí mismos. No queremos engañarnos a nosotros mismos, queremos ser cumplidores, hacedores de tu palabra, para que nuestras vidas puedan ser transformadas para bien. Perdona nuestras faltas, así como nos arrepentimos y perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Existen, hermanos, algunas actitudes en la iglesia del Señor alrededor del mundo que no deben estar en la iglesia del Señor, que básicamente lastiman tanto la unidad de la iglesia como la perseverancia de los santos. Actitudes que el cristiano necesita desechar. Así que en esta ocasión vamos a ver ese tema, actitudes que no deben de estar en la iglesia. Y si Dios nos presta vida, la próxima semana estaremos viéndolas desde el punto de vista positivo. Las actitudes que sí deben de estar en nuestras vidas como cristianos. Y vamos a ver varios ejemplos, por lo menos 4 ejemplos de aquellos personajes que encontramos en el Nuevo Testamento. Aquellos personajes que tuvieron una actitud negativa en sus vidas y que en ocasiones el pueblo de Dios imita esos caminos. En ocasiones el pueblo de Dios sigue esos caminos. Debemos recordar que la Biblia nos exhorta y nos instruye y nos anima a imitar las cosas buenas, no las malas. Por ejemplo, en 3 de Juan, verso 11, dice el apóstol Juan, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Y luego el apóstol Pablo también en 1 Corintios 4:16, 1 Corintios 11:1, Filipenses 3:17 y muchos otros pasajes más nos exhorta a ser imitadores de Él. A ser imitadores de Él, así como Él imita a Cristo. Pero vamos a hablar más acerca del punto de vista positivo la próxima semana, y en esta ocasión estaremos viendo aquellas actitudes que no deben estar en la iglesia del Señor. Vamos a comenzar con la primera actitud de este personaje que encontramos en 3 de Juan, versículos 9 hasta el verso 11. Y ustedes ya saben a qué me refiero, porque 3 de Juan no tiene muchos capítulos como para pensar en cuanto a ese personaje que se menciona ahí. Aquí encontramos un personaje que lamentablemente estaba teniendo una actitud que no agradaba a nuestro Dios. Dice aquí la escritura en 3 de Juan, versículos 9 hasta el verso 11, vamos a leerlo. Dice la escritura, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos,
Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios, no conoce a Dios. Podemos ver aquí una actitud negativa que estaba en la vida de este cristiano. Y sí, hermanos, Diótrefes era un cristiano en la iglesia del Señor. Y este hombre tenía la preeminencia en la iglesia del Señor, en la congregación ahí donde ellos se reunían. Dice la Escritura, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Nota lo que dice el apóstol Pablo, lo que decimos. El apóstol Pablo, Diótrefes, no estaba aceptando lo que el apóstol Juan estaba mencionando, estaba diciendo. Y nota lo que dice que le gusta ser el primero entre ellos. ¿No conoce usted alguna vez, en ocasiones, o ha conocido en el pasado, en ocasiones, hermanos, que les gusta ser el primero? Que quieren que toda la atención sea en ellos. Hermanos, y es nuevamente desde un punto de vista negativo. Dice, le gusta ser el primero entre ellos y no acepta lo que decimos. En pocas palabras, Diótrefes no estaba aceptando la palabra de Dios. No estaba aceptando la palabra de nuestro Dios. Y luego dice el verso 10, por esta razón si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Nota hasta qué punto había llegado este hombre con esta actitud. Y había llegado hasta el punto de expulsar a los hermanos de la iglesia. Y hermanos, yo estoy seguro que usted probablemente, ¿verdad?, en el pasado ha visto cristianos que actúan de esta manera, que quieren ser el primero. Me acuerdo de una historia real, y no les voy a decir en qué congregación porque luego coinciden, ¿verdad? Pero estaba en una congregación, hermanos, y me acuerdo que estaba más joven, ¿verdad? Y estábamos ahí en la junta de varones, ¿verdad?, que tenían ahí. Y había un hermano al cual se le había encargado el edificio de la congregación. Los hermanos anglos de una congregación muy grande le habían dado todo el cargo a este hermano, quien también, ¿verdad?, pues tenía un negocio. Bueno, estábamos ahí en la junta y ahí en la congregación se tenía que hacer solamente lo que él decía. Tenían un predicador ahí en la congregación, pero cuando el predicador establecía los planes para una campaña, esto, lo otro, siempre decía el hermano que estaba a cargo de ese edificio y de los fondos también, decía, no hay dinero, no se puede hacer aquí. Siempre ponía trabas para que la iglesia creciera numéricamente. Y en ese local, hermanos, hasta la fecha la iglesia no ha crecido, y créanmelo, y mientras esté Diótrefes ahí, ¿verdad?, la iglesia no va a crecer en número. Y luego estamos en esa junta y cada quien nos estábamos dividiendo los trabajos que íbamos a hacer. Unos iban a cortar el zacate, otros iban a pintar el edificio, otros iban a hacer esto, y cada quien se estaba turnando en cuanto a los trabajos. Bueno, nos estamos turnando en cuanto a quién iba a cortar el zacate. Y de repente, pues cada quien dijo, no, pues este mes yo me comprometo, este otro mes yo. Todos se habían comprometido, menos el hermano. Y luego a un hermano se le ocurre preguntarle y le dice, hermano, ¿para qué mes lo apuntamos? Y el hermano se enojó y dijo, yo no voy a cortar el zacate. Digo, yo estoy a cargo de aquí del edificio. Y todos, hermanos, como que si nomás hubo una pausa, un silencio, nomás se escuchaba los grillos cantar, ¿verdad? El hermano dijo que no, él no iba a cortar el zacate. Y hermanos, y este hermano siempre quería ser el primero en esa congregación. Y nuevamente, esa actitud negativa que estaba ahí en este cristiano,
nuevamente, hasta la fecha, ha causado de que esa iglesia no crezca numéricamente. Cierto predicador fue a visitar y me envía un email, y fue a visitar a esta congregación, y solamente estaba este hermano, quien estaba imitando los caminos de Diótrefes, y su familia eran los únicos que estaban en la congregación. Y el hermano predicador que fue a visitarlo les pregunta ¿dónde están los demás? Bueno, unos se fueron de cacería, otros se fueron de pesca, y otros quién sabe dónde están. Hermanos, esa obra nunca va a crecer hasta que esa actitud negativa no esté ahí. Que Dios nos ayude a nosotros a no tratar de ser el primero, a no tratar de ser, ¿verdad?, que queremos que toda la atención sea con nosotros, a no tratar de manipular a los demás, ¿verdad?, como lo estaba haciendo Diótrefes. Alguien que era de condenar, y dice el apóstol Juan, cuando yo vaya, dice, yo voy a hacer, dice, yo le voy a llamar la atención a las obras que hace. A este hermano se le llamó la atención. Es más, hasta vinieron los hermanos anglos cuando se tuvo una junta con ellos, y hermanos, los hermanos anglos decidieron creerle más a este hermano Diótrefes que a los demás hermanos que estaban ahí y al predicador de esa congregación. Y esto es triste, hermanos, porque vienen las divisiones cuando estas actitudes están en nosotros. Falta de humildad, ¿verdad?, por parte de nosotros. Ni aún el apóstol Pablo, hermanos, ¿se acuerdan cuando le escribe a Filemón? Vamos a ir ahí a Filemón. Está en el Nuevo Testamento. Filemón, nota lo que dice el apóstol Pablo. Algo que muchos, ¿verdad?, hoy en día, especialmente los predicadores, necesitan aprender. Dice el versículo, Filemón, vamos a leer el versículo 7 y luego en adelante. Dice el apóstol Pablo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados o refrescados, dice, por ti, hermano. Y luego nota el verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad o autoridad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. ¿No creen ustedes que el apóstol Pablo pudo haber usado su autoridad como apóstol para decirle a Filemón, ¿sabes qué? Acepta a Onésimo, porque yo te lo estoy mandando, con la autoridad que yo tengo como apóstol, con la autoridad que yo tengo como predicador? Hermanos, el apóstol Pablo no hizo eso. Y lamentablemente muchos hoy en día dicen, yo aquí soy el predicador y aquí nomás mis chicharrones truenan. Y al que le guste, bueno, y al que no le guste, ahí está la puerta. Literalmente las palabras, hermanos, de un hermano predicador de la iglesia del Señor, quien argumenta que no se le puede disciplinar al predicador, que no se le puede decir nada al predicador. Si el predicador está en pecado y a usted no le gusta, pues ahí está la puerta. Fíjense, la congregación lo trajo ahí. Y ya estando ahí, el predicador dice, aquí nomás mi autoridad. Mientras no hayan ancianos, aquí yo soy el que mando, aquí nomás yo lo que yo digo. Y si no le gusta mi autoridad como predicador, ahí está la puerta. Hermanos, ¿es esa la autoridad, el ejemplo del apóstol Pablo? Que el apóstol Pablo usa, que el apóstol Pablo nos da a nosotros. ¿Es esa la autoridad o el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que Él nos da a nosotros? Hermanos, nuevamente, muchos necesitan regresar a la Biblia en cuanto a esa autoridad. Déjeme decirle, el predicador no está exento de ser disciplinado por la iglesia del Señor si el tal está en pecado. Y eso, ¿verdad?, lo puede hacer cualquier miembro de la congregación que tenga la palabra de Dios, que tenga la verdad y que tenga la evidencia, ¿verdad?, puede hacerlo, hermanos. No hay tal cosa como que el predicador, ¿verdad?, no se le puede decir absolutamente nada, porque él es el primero, él es el mero mero, como dicen por ahí. Y nuevamente, aquí nomás mis chicharrones truenan, y si no les gusta, pues se pueden ir. Hermanos, yo les aseguro que si Cristo y el apóstol Pablo estuvieran delante de ese predicador, yo le aseguro, hermano, que ese predicador no le dice eso a la congregación.
que no le dice eso, ni siquiera le hubiera pasado por la mente, o si le pasa por la mente, nomás hasta ahí se queda en la mente, pero no lo dice verbalmente. Hermanos, y muchas veces, ¿verdad?, actuamos como cristianos y como ministros del Señor, actuamos como que si Dios no nos está escuchando. Como que si nosotros somos los únicos que estamos aquí escuchando esa conversación, y esto no es así, hermano, el caso. Hay mucho que debemos de aprender, ¿verdad? Nuevamente, la actitud de Diótrefes no debe estar en la iglesia del Señor. Eso de buscar la preeminencia, eso de que nomás lo que yo digo se tiene que hacer, y si no se hace como yo digo, bueno, pues va a haber problemas. ¿Cuántos cristianos en la iglesia del Señor no están manipulando la iglesia? Y que si el hermano canta 4 himnos, cuando por 20 años se han cantado 3, si el hermano canta 4 himnos, créanmelo, va a haber problemas después del servicio. Porque el hermano le va a decir, necesito hablar con usted, hermano. Y se lo lleva para allá atrás, ¿verdad?, del edificio, y le dice, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué 4 himnos? 20 años tenemos cantando 3 himnos, y usted ¿por qué canta 4 himnos? Y comienza, ¿verdad?, a reprender al hermano por haber hecho, ¿verdad?, eso. Hermanos, esa actitud no debe estar en nosotros. Si queremos contribuir para la unidad de la iglesia, la actitud de Diótrefes necesita salir por aquella puerta, fuera de nuestras vidas espiritualmente hablando, y tener más humildad en nosotros, lo cual nos lleva, ¿verdad?, a nuestro siguiente punto. Vamos a ver la siguiente actitud en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículos 9 hasta el verso 14. Lucas capítulo 18, 9 al 14. Nota lo que dice la Escritura. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Hermanos, esta parábola, esta narrativa es tan clara. Y cada uno de nosotros necesitamos tomar atención a lo que Dios, por medio de Jesús, nos está diciendo aquí. Una actitud de ensalzarse, una actitud, hermanos, de arrogancia, una actitud de soberbia como la de este hombre, hermanos, no nos va a llevar a ninguna parte. Hay un dicho en inglés que dice que la actitud es como una llanta ponchada, como se le dicen, ¿verdad? No puedes llegar a ninguna parte hasta que no lo arregles. Y hermanos, una actitud negativa delante de Dios, de soberbia, de falta de humildad por parte de nosotros, no nos va a llevar a ninguna parte hasta que no arreglemos ese problema. Y muchos hoy en día, hermanos, muchos cristianos alrededor del mundo tienen este problema. Tienen un problema de que se ensalzan a sí mismos en vez de humillarse. Nota lo que dice este hombre en el verso 11. Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Y luego comienza a enlistar todas las cosas que él ha hecho. Dice: yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Hermanos, ¿cuántos cristianos hoy en día no están haciendo lo mismo? En vez de ser personas humildes, ¿qué dicen? Yo tengo esto, yo tengo lo otro. En cierta ocasión, uno de los instructores, se llama Hardeman Nichols, en la escuela de predicación del departamento inglés, fue a hablar con un predicador conocido como Rufus Shelley, quien ahora ya no es un predicador fiel del Evangelio de Cristo, que ahora predica muchas falsas doctrinas acerca de la salvación, acerca del matrimonio, divorcio y segundas nupcias y muchas otras cosas más. El hermano Hardeman Nichols va a la oficina de este predicador y le dice, y comienza a animarlo, comienza a exhortarlo y decirle que desista de predicar la falsa doctrina. ¿Sabe lo que le dijo este predicador al hermano Hardeman Nichols? Le dijo: si ves esa pared,
¿Ves todos los títulos que yo tengo ahí? ¿Ves todos los doctorados que yo tengo acá? Las universidades en las que he estado. Cuando tú tengas esos títulos en tu oficina, ven y habla conmigo. Hermanos, ¿qué actitud es esa? ¿Qué actitud es esa? ¿Una actitud aceptable delante de Dios? Este hermano se le acerca para tratar de ayudarlo. ¿Y qué es lo que dice este hombre? Mira mis títulos que yo tengo. Y ahí es donde se aplica, muchas palabras te han vuelto loco, pero ya sacando el texto fuera de contexto, ¿verdad? Pero este hombre, hermanos, apuntando a sus logros, a sus éxitos, y diciendo, cuando tengas eso, entonces ven y habla conmigo. Hermanos, eso es falta de humildad por parte de esa persona. Y ya, ¿verdad? Ha sido tan engañado por sus cosas que él ha estado haciendo, ¿verdad? Que ha llegado hasta ese punto. ¿Cuántos hoy en día no dicen lo mismo? ¿Cuántas veces probablemente usted no ha escuchado como lo ha hecho su servidor, que viene un predicador, trata de hablar con él, ¿verdad? Razonar, usar la lógica en cuanto a los temas bíblicos, de los temas doctrinales, y qué es lo que le dicen? Tú que acabas de salir de una escuela de predicación, ¿me vas a venir a enseñar a mí? Yo que tengo 24 años predicando el Evangelio, yo que tengo 30 años predicando el Evangelio, yo que he hecho esto y esto otro, ¿tú me vas a venir a enseñar a mí? Mocoso, y comienza a hacerle así, ¿verdad? ¿Me vas a enseñar a mí? Hermanos, esa actitud no va a llevar a ninguna parte, a ningún lado. Esa actitud de soberbia, esa actitud de arrogancia no debe estar en la iglesia del Señor, porque eso afecta la unidad que debe de existir y el crecimiento de la iglesia del Señor. Y este predicador, hermanos, lamentablemente muchos lo tienen en alto, muchos lo tienen en grande estima a este predicador. Y qué triste es que esa es la actitud que él tiene. A mí me vas a venir a enseñar. Me recuerda el ejemplo de Apolos. ¿Se acuerdan Apolos? Dice Hechos capítulo 18 y verso 24, menciona dos cualidades de Apolos. ¿Cuáles son? Número 1 dice que era elocuente. Eso significa que era estudiado, hermanos. Y número 2 dice poderoso en las Escrituras. Si no me cree, lea Hechos 18, 24. Dice, era elocuente y poderoso en las Escrituras. ¿Qué pasó? Estaba predicando, refutando a los judíos hasta donde él conocía. Priscila y Aquila lo escuchan predicar. Y luego después se dan cuenta, Priscila y Aquila, de que le falta información a este hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Y viene Priscila y Aquila y lo toman aparte y le explican el camino del Señor más mejor. ¿Qué dijo Apolos? ¿Ustedes dos me van a enseñar a mí? Yo que tengo universidad, yo que estudié, yo que soy poderoso en las Escrituras, ¿ustedes me van a venir a enseñar a mí? Hermanos, eso fue lo que dijo Apolos. ¿Qué hizo Apolos? Apolos, si usted sigue leyendo el versículo 25, 26 en adelante, el apóstol Apolos. Apolos, no fue apóstol, Apolos, hermanos, recibió la enseñanza. Aceptó la enseñanza con mansedumbre. Y Apolos, después de que recibió ya el camino del Señor más mejor, se lo explicaron mejor, ya lo entendió mejor, y luego ¿qué hizo? Regresó otra vez y ahora a enseñar y a confundir a los judíos vehementemente por medio de las Escrituras. Hermanos, muchos necesitan imitar el ejemplo de Apolos. Hoy en día hay mucha falta de humildad en muchos cristianos de hoy en día. Que los estudios y los logros que han hecho a través de los años los han hecho que su cabeza sea muy grande. Y créanmelo, un día Dios va a hacer y se va a estallar, ¿verdad? Esa, como decía el hermano Marshall Kibo, un hermano afroamericano, predicador de hace muchos años, que han tenido su cerebro expandido por todo el conocimiento que tienen y los logros que han hecho. Hermanos, esa es falta de humildad. No seamos como este hombre fariseo, no seamos como este hombre, sino más bien seamos humildes. Acuérdense que la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, y primera de Pedro capítulo 5 y versículos 6 y 7, que el que se humilla será, dice, exaltado. Seamos humildes, hermanos. No hay necesidad de que nosotros nos creamos algo, nos creamos esto y lo otro. Hermanos,
Hay ocasiones cuando se invitan a predicadores a predicar y luego se le habla al predicador y le dice, hermano, nos puede mandar así unas 2, 3 líneas acerca de quién es usted, ¿verdad? Y lo que ha hecho para poder presentarlo en la campaña. Hermanos, me ha tocado ver en las páginas de internet, casi como unas 2, 3 páginas, donde pone el hermano todo lo que ha hecho. Y todo eso es lo que le lee en la introducción de la campaña. Termina predicando nomás 30 minutos y los otros 15 minutos nomás de todo lo que ha hecho, sus logros, sus PhD, sus doctorados, sus congregaciones donde ha estado, instructor como ha estado, los libros que ha escrito, todos los logros que ha hecho. 15, 20 minutos ahí se lo leen y ya después, ahora le vamos a dar la oportunidad, hermano, para que nos predique. Ya les predicaron 2 sermones, uno acerca de la vida del predicador y otro acerca del sermón que iba a traer. Y luego el sermón que trae, nomás puras historias y puros chistes. Hermanos, y luego le preguntan al predicador después del servicio, hermano, ¿sí me puede pasar una lista de los chistes que mencionó? Y se enoja el hermano y dice, no son chistes, son anécdotas, son ilustraciones. Hermanos, eso es triste, hermanos. Me acuerdo de un hermano que se llamaba Garland Elkins, que es el decano de Relaciones Públicas de Memphis School of Preaching, una escuela de predicación que tiene más de 100 estudiantes ahí, hermanos, en Memphis, Tennessee. Al hermano fue a predicar una campaña evangelística, hermanos, y el hermano que le iba a presentar simplemente le dijo, hermanos, yo voy a dejar que el hermano Garland Elkins se presente él mismo. Y luego el hermano Garland Elkins pasó, lo único que el hermano hizo es leer Lucas 17:10. Así también vosotros, después de que habéis hecho todo lo que se os mandó hacer, decir, siervos inútiles somos, pues lo que se nos mandó hacer, eso fue lo que hicimos. Y el hermano comenzó a predicar su lección. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. La atención no debe estar en nosotros, debe estar en el mensaje que se va a predicar, porque yo les aseguro de que ustedes no van a una campaña evangelística para ir a aprender del hermano, sino más bien del mensaje de la palabra de Dios. ¿O me equivoco? No creo que me equivoque, hermanos, porque yo sé que lo estoy predicando a una audiencia que ama la palabra de Dios y quiere aprender la palabra de Dios y alimentarse por medio de la palabra de Dios y no por los logros, ¿verdad?, de otra persona. Hermanos, esta actitud del fariseo no debe estar en nosotros hoy en día. Siguiente actitud, número 3, 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 10. Muchos conocemos a este personaje conocido como Demas. Hermanos, conocemos cosas buenas, pero también cosas malas acerca de Demas. En Colosenses se menciona Demas en el capítulo 4. En Filemón también se menciona como un compañero del apóstol Pablo. Pero lamentablemente en su última epístola del apóstol Pablo, no de lo que dice la Escritura, 2 Timoteo 4:10. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Luego dice el apóstol Pablo en verso 16, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron o me desampararon. Que no se les tenga en cuenta. Note lo que dice el verso 10. Demas me ha abandonado. ¿Quién era Pablo? El gran apóstol Pablo. 13 epístolas en el Nuevo Testamento. Uno que había trabajado más que todos, pero Pablo es cuidadoso en decir, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Le da el crédito a Dios, no a él mismo. 1 Corintios capítulo 15 y verso 10. El gran apóstol Pablo, quien dijo, todo lo he llenado del Evangelio, Romanos 15:19. Un apóstol que se daba por los hermanos, por las iglesias del Señor, que estaba dispuesto a gastarse. Un hermano en Cristo, un apóstol en Cristo, un predicador, hermanos, que estaba dispuesto a darlo todo por la iglesia del Señor. Sufrió tanto por la iglesia del Señor. Y luego viene Demas y lo desampara, lo abandona. ¿Y cuál es la razón que da el apóstol Pablo por la cual Demas lo abandonó? Dice, amó este mundo presente. ¿Cuántos hoy en día no hemos perdido? ¿Cuántos soldados en la armada, en el ejército de Cristo no hemos perdido por el mismo problema? Cristianos que han tomado la decisión concreta de seguir los caminos de Demas.
en vez de los caminos de Cristo. Y se han ido al mundo, desamparando de esta manera la causa de Cristo, el evangelio de Cristo que todos debemos de predicar en todas partes. Marcos 16:15. ¿Cuántos no han abandonado las cosas de Dios, el cristianismo, por seguir las cosas de este mundo? Pensando que las cosas del mundo son buenas. Y déjeme decirle, hermano y amigo, las cosas que están en el mundo traen placer. Usted va a estar gozoso, va a estar alegre. Pero dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Dice Hebreos 11:25, los placeres, note, énfasis, temporales del pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, un buen comentario, 1 de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Esa es la actitud que debemos de tener, hacer la voluntad de Dios, no la actitud que tuvo Demas, de seguir, de abandonar las cosas de Dios, abandonar al gran apóstol Pablo para ir y amar este mundo presente. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia en cuanto a amar el mundo? Dice 1 de Juan 2:15 al 17 que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero un texto más fuerte está en Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Demas llegó a ser un enemigo de Dios por la actitud que él decidió tomar en cuanto a abandonar a Pablo y amar este mundo presente. No sabemos si Demas regresó. No sabemos si Demas se arrepintió. No tenemos la evidencia. Se cree que de Colosenses, Efesios y Filemón se escribió aproximadamente 62-63 después de Cristo. Segunda de Timoteo se cree que se escribió aproximadamente por el 68 después de Cristo. Se cree que es la última carta que Pablo escribió. Y si es la última carta, no tenemos un récord, un registro de que Demas se haya arrepentido. Esperamos en Dios que sí, que se haya arrepentido y que se haya vuelto de su mal camino para servir a Dios y volver a ser un colaborador de las cosas de Dios. Pero nuevamente no tenemos un récord para decir Demas sí se arrepintió. Entonces, esta actitud, hermanos, no debe estar en nosotros. ¿Se acuerdan la historia que les contaba de aquel hermano? Daba clases a los jóvenes, predicaba en la iglesia del Señor. Un hermano muy activo, muy entusiasta el hermano. Animaba siempre a todos. Él me llegó a dar clases cuando yo estaba más joven. Y de repente el hermano entra en una relación ilícita. No puede él casarse con esta mujer con la que se casa. Pero bueno, el predicador que los casó, ¿verdad? No le importa si está elegible o no está elegible, pues él los casa por agradar a la gente. Hermanos, entra en una relación y luego de repente se va al mundo. Este hermano se lo encuentra otro hermano y le pregunta, hermano, te hemos extrañado, ¿por qué ya no vienes? Ya pasaron meses. Dice él, ahora me va mejor que cuando yo estaba en la iglesia. ¿Se pueden ustedes pensar en eso? ¿Que nos va mejor ahora que está en el mundo que las cosas de aquí? Hermanos, ¿sabe cómo terminó este hermano? Con cáncer. Murió, el cáncer lo fue deteriorando su salud hasta que llegó al punto en el cual murió. Hermanos, el mundo no tiene nada que ofrecernos. Y esta actitud de Demas no debe estar en nosotros. Si usted quiere que su final sea un final de muerte, entonces imite estos caminos. Pero Dios no quiere que usted vaya en esa actitud. Estas actitudes, hermanos, desaniman y afectan la unidad de la iglesia y el trabajo de la iglesia del Señor. Esta no es la actitud que Dios quiere que tengamos. La próxima semana vamos a ver las actitudes que Dios sí quiere que tengamos en nuestro diario vivir. Pero nuevamente, esos ejemplos que hemos visto, hermanos, que estén en nuestra vida,
que vivamos conforme a lo que ellos nos enseñan, porque están ahí no solamente para nuestra información, sino también para nuestra transformación, para que aprendamos. Así como 1 Corintios 10:11, Pablo escribe, estas cosas les pasaron y están escritas para vuestro ejemplo, para que no caigáis en el mismo error. Y esto está aquí, hermanos, para que nosotros aprendamos y no sigamos esos malos ejemplos. Practiquemos, hermanos, estos ejemplos que hemos visto. De otra manera, el mensaje ha caído en sacos rotos. Y seamos honestos con nosotros mismos en cambiar aquellas actitudes que están en nosotros, que no nos están llevando a ninguna parte, que nosotros pensamos que nos están llevando hacia una dirección correcta. Pero déjeme decirle, a Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen justos, pero su final es camino de muerte. No nos engañemos a nosotros mismos. Tengamos la actitud que está en la Biblia, porque el hombre puede engañarse a sí mismo. No nos engañemos. Esa es la peor cosa que nos puede pasar a nosotros los seres humanos, engañarnos a nosotros mismos. Pensar que estamos bien cuando en realidad estamos, pero bien mal delante de Dios. Si estas actitudes no han estado en usted, le animo en el nombre del Señor a que se arrepienta en esta noche. A que se arrepienta delante de Dios. Y si usted desea las oraciones de la iglesia, aquí estamos para orar por usted. Estamos no solamente para orar por usted, sino también para ayudarle y asistirle en cuanto a que usted permanezca en el camino correcto y la actitud correcta que debe estar en usted. Pero nuevamente, usted no va a cambiar hasta que usted no tome los cambios, los preparativos necesarios para poder cambiar. Así que le animamos en el nombre del Señor. Y si estas actitudes no están en usted, pues gloria a Dios por ello. Y adelante siempre en esa carrera que tenemos, ¿verdad?, por delante. Si hay alguna persona entre nosotros que no ha obedecido el mensaje de salvación, déjeme decirle, hoy es el día para hacerlo. Usted probablemente diga, no, la próxima semana lo puedo hacer. Bueno, nuevamente el recuerdo, ¿verdad? Y nuestro hermano Antonio, ¿verdad? Santillán hablaba en cuanto a esto en esta mañana, y decía él, ¿verdad?, que hay personas que hacen planes, pero después no pueden llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque viene la muerte y se los lleva. Entonces no queremos que ese sea el caso con usted. Queremos que usted le entregue su vida a Cristo antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo lo puede hacer? Uno, reconociendo su condición espiritual, que usted está en pecado, Romanos 3:20. Reconociendo a la necesidad de escuchar el Evangelio de Cristo, Romanos 10:17, para que pueda tener fe en Cristo Jesús. Reconociendo la necesidad de arrepentirse de sus pecados, Hechos 3:19. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios, Romanos 10:9 y 10 y Hechos 8:37. Y ser sumergido, consumar su obediencia en las aguas del bautismo para recibir el perdón de los pecados. Hechos 22 y verso 16. Y después de eso, cuando usted sale de las aguas del bautismo, el Señor lo añade al cuerpo de Cristo, a la iglesia que Cristo prometió edificar y que ahora está en existencia. Y después también, ¿verdad?, seguir fiel hasta la muerte, ocupándose en su salvación con temor y temblor. Déjeme decirle, Dios no le está pidiendo algo que usted no puede hacer. Solamente vamos a pensar, si Dios nos dijera, necesita $5 millones para entrar al cielo. ¿De dónde va a sacar usted esa cantidad de dinero? Pero Dios no le está pidiendo algo imposible, Dios le está pidiendo algo que usted puede hacer. Y ese es obedecer a su santa y divina voluntad para estar en el cielo. Hebreos 5, 8 y 9 dice que Cristo es el autor de eterna salvación, pero solamente a los que le obedecen. Esperamos de que usted sea uno de ellos, de los que le obedecen. Vamos a estar de pie para cantar un himno de invitación y reflexionar en cuanto a lo que hemos mencionado. Y esperamos en Dios, ¿verdad?, que nos dé la oportunidad de poder cambiar aquellas cosas que tenemos que cambiar. Que el Señor les bendiga.